Libro de Zacarías. Los quiero invitar, querida familia en Cristo, a estudiar el libro de Zacarías, el cual vamos a estudiar cada día jueves en un análisis versículo por versículo, con la intención de poder sacar el mensaje central, con el objetivo de poder animarnos con estos libros. Son libros que normalmente no estudiamos en la Iglesia de Cristo. eh, y yo creo que puede que al tener esta mala costumbre nos hemos perdido de grandes versículos y grandes cosas que aparece en este libro. La meta del día de hoy, de esta primera clase, son dos. La primera meta es poder tener una introducción al libro y la segunda meta es estudiar el capítulo uno. Muy bien, esa es nuestra meta y espero que la vayamos cumpliendo cada día jueves. Si ustedes ya pueden ver en sus Biblias, si la tienen ahí en físico o quizás la tienen en digital, se pueden dar cuenta que son 12 capítulos, así que no es tan extenso, pero aún así genera un gran desafío porque se le conoce a Zacarías como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y bien decimos del Apocalipsis porque utiliza un lenguaje figurado, con muchas visiones, con muchos símbolos, que de alguna manera nos hace recordar, por supuesto, el libro de Apocalipsis. Y es muy cierto que es bueno estudiar primero a los profetas antes de estudiar el libro de Apocalipsis, porque el simbolismo o las palabras o la manera en cómo se presentan las visiones son exactamente igual, son muy parecidas y por supuesto nos recuerdan a aquello. Bueno, de hecho la palabra apocalipsis viene del griego que significa descubrimiento o significa revelación. Por lo tanto, aquí el Señor tiene cosas que revelarle a su pueblo. En un momento muy importante de su historia, el libro de Zacarías se sitúa dentro de la historia de Israel en el libro de Esdras o en parte de lo que sucede en Nehemías. Estamos hablando del regreso de Judá que se encontró durante 70 años en el cautiverio en Babilonia. Recordemos que el reino del norte primeramente fue deportado por Asiria y años después fue deportado el reino del sur, el reino de Judá, por Nabucodonosor. Son cosas que leemos, ¿verdad?, en los libros de Segunda de Reyes o también en Segunda de Crónicas. Y ahí en ese tiempo, cuando comienza la deportación, aparecen profetas como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, que estaba en la corte del rey, y por supuesto como Jeremías y con el libro de Lamentaciones, en donde el libro de Lamentaciones, como bien dice su nombre, se lamenta por la desolación que tiene Jerusalén durante estos 70 años del cautiverio. Pero estos 70 años ya han pasado, han llegado nuevos reyes, Babilonia ha caído, por lo tanto ahora viene un nuevo edicto, viene un nuevo gobernante que por supuesto va a ayudar al pueblo a que puedan salir de Babilonia después de estos 70 años y tengan la posibilidad de volver a Jerusalén. Y el problema es que no todos querían volver a Jerusalén. Al parecer se habían acomodado muy bien en el exilio, estaban muy tranquilos en la nueva vida que ellos tenían. En el exilio también se habían generado las conocidas sinagogas. Si usted ve en el Nuevo Testamento, cuando el Señor entra a la sinagoga o los apóstoles predicaban en la sinagoga nace específicamente en el exilio, porque el pueblo, como no podía ir a adorar a Jerusalén por encontrarse en cautiverio, ellos generaron las sinagogas como un punto de encuentro religioso. Pero ellos cuando vuelven a habitar Jerusalén, la sinagoga la mantuvieron como un elemento más bien social, político y como una escuela de educación para los judíos, que a contar de los 12 años ellos tenían que ir a la sinagoga para aprender la ley. De hecho, a los 12 años los judíos se convierten en hijos de la ley. Por lo tanto, para este tiempo donde aparece Zacarías, aparece justamente cuando el pueblo tenía que retornar y no todos estaban retornando. Y el plan de Dios, el Señor tenía un plan muy importante para su pueblo, que era poder trabajar con su remanente, que era poder tomar este remanente y desde este remanente poder crear de que nazca una nueva simiente
que es por supuesto el plan de Dios que tenemos hoy en día con nosotros. ¿Cuál es el contexto histórico donde sucede el libro de Zacarías? Algunos comentarios al respecto. Los libros de Zacarías y Ageo, que son dos profetas contemporáneos, tienen el mismo trasfondo histórico. De hecho, podríamos decir que Zacarías y Ageo son amigos, hasta se conocen, están en la misma época, son ambos profetas de Dios. Ambos profetas tenían como misión principal motivar a los exiliados que regresaron a qué cosa? A completar la reconstrucción del templo. Esa era la meta. El templo tenía que construirse nuevamente. El Señor les prometía de que ya no iban a haber adversarios, que el momento del castigo ya había pasado. Por lo tanto, tenían que animarse a construir el templo, o a reconstruirlo en este caso, que fue el templo que Nabucodonosor dejó completamente en ruinas en el momento del cautiverio. De hecho, recordemos que Jerusalén estuvo sitiada por varios años hasta que el templo terminó siendo completamente saqueado y destruido. Lo bueno de esta historia, y que sucede, no es tan antigua en términos de la línea de tiempo, es que los historiadores de forma muy certera pueden decir cuándo ocurrieron estos eventos. Como pueden ustedes visualizar ahí en pantalla, pueden ver las fechas. ¿Han escuchado ustedes, me imagino, lo que se le conoce como los 500 años de silencio, ¿no? Que son esos años entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo en el Nuevo Testamento. Esto está muy cerca de ese periodo. Por lo tanto, vamos también a leer en esta sección de estudios, vamos a estar leyendo las últimas profecías o las últimas palabras que el Señor Jehová quiere dejar a su pueblo antes de que venga el Salvador. En el año 538 a.C., los judíos habían regresado del cautiverio. Muy bien, ya comenzaron a regresar a Jerusalén. Y en el 536 habían puesto los cimientos del templo, había empezado la construcción del templo. Luego se habían detenido la construcción debido a la oposición del pueblo de la tierra. No estuvieron exentos de problemas que sucedieron en ese momento y el pueblo dejó de construir el templo. Y en el año 520, ante la insistencia, y aquí aparecen en escena, los profetas Ageo y Zacarías, y con la bendición de los gobernantes persas, que vamos a hablar ya un poquito de los persas, comenzaron nuevamente la reconstrucción y este templo terminó de ser reconstruido en el año 516 antes de Cristo. El mismo libro de Esdras, como es contemporáneo, habla de este evento. Dice capítulo 5, verso 1 y 2, que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Estos dos textos nos dan una muy interesante información. Versículo 1, que Ageo y Zacarías son contemporáneos y que ambos son profetas, que se encuentran, segundo, profetizando ¿dónde? En Judá y en Jerusalén. Versículo número 2, también habla de Zorobabel. Zorobabel era un gobernante judío que lo dejan a cargo, no es un rey, porque el rey en ese tiempo era Darío, ya vamos a estudiar sobre esto, era Darío, rey de Persa. Por lo tanto, Zorobabel no puede ser rey, pero sí al menos es un gobernante. Y Jesúa, hijo de Josadac, es el sumo sacerdote. Por lo tanto, como dice el versículo 2, la otra información que nos da, que junto con Zorobabel, gobernante, y Jesúa, que era el sumo sacerdote, comienzan a ¿qué? A reedificar, porque habían detenido el trabajo, por lo tanto lo reedifican y reedifican la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y los profetas estaban siempre ahí presentes, estaban ayudando en esta edificación. Es muy importante que sepamos esto, que no había rey en Israel. Por lo tanto, el libro de Zacarías les va a prometer un rey. Y aquí hago una alerta de spoiler y les adelanto un poco la historia, porque este rey, como dice Zacarías, iba a venir en un pollino,
y de forma muy humilde iba a ir a Jerusalén e iba a ser el rey que Israel estaba tanto esperando. Por ende, no es extraño que durante este estudio del libro de Zacarías nos encontremos con muchas citas del Nuevo Testamento. Se ha dicho que unas 71 citas del libro de Zacarías son usadas en el Nuevo Testamento, entre Mateo y Apocalipsis, al menos 71 citas. Por eso cuando estemos leyendo nos va a sonar cosas muy similares o muy familiares. Las hemos leído desde otro punto de vista, pero nunca en su real contexto, de cómo esto lo leen los judíos en el momento y cómo lo leemos nosotros que somos los hijos de la promesa. 31 de estas citas se encuentran ¿dónde? Justamente en Apocalipsis, mientras que las otras 27 aparecen en ¿dónde? En los evangelios. Y muchas de las citas que se encuentran en los evangelios se refieren a la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Yo creo que ya con estos antecedentes dan ganas de estudiar Zacarías. Dan ganas de estudiarlo porque uno dice, bueno, veamos entonces la cita original, veamos dónde esto está escrito. Y el libro de Mateo, y esto lo dice Jesús y se los dice a los judíos, tanto Mateo como también lo cita el libro de Lucas, habla un dato bien interesante porque el libro de Zacarías no nos cuenta la vida de Zacarías, sino que más que nada nos cuenta las palabras que el Señor dijo a través de él. Pero ya sabemos algo de Zacarías, ¿no? Ya sabemos dónde profetizó, qué labor hizo, y lamentablemente no tuvo un buen final, y Jesús mismo lo dice. Dice el versículo en Mateo 23:35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí hay un evento que siempre ha sido muy misterioso, nunca se ha aclarado bien qué es lo que sucedió, pero era algo conocido de la época, que había sucedido hace cerca de unos 500 años atrás, y Jesús se lo saca en cara a los mismos judíos, producto de que ellos mataban a todos sus profetas. Y al último profeta que mataron fue Zacarías, y lo mataron entre el templo y el altar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo pasó? La verdad es que no lo sabemos, pero no tuvo un buen final en su vida, no tuvo un buen final en su vida, pero sin duda sabemos que él se encuentra en gloria en Dios, con Dios, por haber muerto producto de sus propias palabras, producto de lo que él estaba en ese entonces profetizando. La estructura del libro, en términos, perdón, antes de avanzar a la siguiente lámina, es súper interesante que el nombre de Zacarías, hijo de Berequías, esté nombrado tanto en Esdras como también por Jesús en Mateo y en Lucas, porque cuando se genera el canon bíblico, cuando se toma la decisión de cuáles van a ser los libros que van a estar en nuestra Biblia y por ende se sacan otros, que son como los conocidos libros apócrifos o muchos otros inventos, estas reseñas que haya sido nombrado ayuda a decir que Zacarías efectivamente es un libro que tiene que estar en el canon bíblico, porque no solamente Esdras habló de Zacarías, sino que también Jesús mismo en su ministerio validó al profeta Zacarías. Por lo tanto, debemos tener la plena certeza de que estamos leyendo la palabra inspirada por el Señor. ¿Cuál es la estructura del libro? Quizás cuando vemos la estructura del libro sin antes conocer el libro no nos da mucha información, pero sí me gustaría mostrar en esta estructura que el libro se divide en dos partes, tal como la ven ustedes en pantalla. La primera parte está entre el capítulo 1 y el capítulo 8, que es la primera mitad del libro, en donde vamos a hablar, y es lo que vamos a estudiar hoy día, el llamado del arrepentimiento, que vamos a estudiar los primeros versículos, y vamos a estudiar la primera de las 8 visiones nocturnas que están diseñadas especialmente para alentar y para consolar al pueblo. Por eso vamos a estudiar visiones que no solamente alientan al pueblo de Israel, sino que también nos pueden alentar a nosotros en nuestro ministerio y en nuestra vida como cristianas y como cristianos. Muy bien. También vamos a ver el punto C, la coronación simbólica de Josué, este que leímos recién, que tenía otro nombre porque está a diferencias de escritura nada más, pero es el mismo,
que es una coronación simbólica al sumo sacerdote para poder validar el trabajo que él estaba haciendo, y también algo re interesante que es la pregunta sobre el ayuno, porque el pueblo llevaba 70 años ayunando por el exilio de vivir en una tierra extranjera, pero le preguntan al Señor, bueno, si ya estamos en Jerusalén, ¿debemos seguir ayunando? Y vamos a estudiar ahí la respuesta que le dio el Señor. Y la otra mitad del libro, y que algunos comentaristas dicen que se escribió un poco más adelante, no fue tan consecutivo, porque cambia el estilo literario, ya no son visiones, son mensajes, es el consuelo de las futuras victorias del Señor al favor de su pueblo, entre el capítulo 9 y el capítulo 14. Dije 12 capítulos, ¿no? Creo que me estaba comiendo unos dos por ahí en el contexto general. La primera parte, el futuro del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con los judíos? Y el punto número B, el Mesías futuro y el pueblo de Dios en los gentiles. Aunque durante todo el libro vamos a estar viendo que el Señor va a estar apuntando al Mesías, va a estar apuntando a la piedra angular, va a estar apuntando al renuevo y va a estar, por supuesto, apuntando a un nuevo rey que no solamente va a ser rey de Jerusalén, sino que va a ser rey de todo el mundo, desde todos los confines de la tierra. Así que es un libro, yo creo que va a ser muy interesante para nosotros. Yo les contaba recién en qué momento histórico sucede esta historia. Esta historia sucede en medio del imperio medo-persa. Quizás ustedes lo han escuchado por ahí, o cuando estudiamos en el colegio, o quizás algún estudio bíblico, se ha hablado mucho del imperio medo-persa. Y esta fotografía que tengo aquí en pantalla es básicamente para que podamos dimensionar cuando decimos un imperio, eso es un imperio. Es bastante grande, tenemos muchos lugares que son conquistados, pueden darse cuenta al lado izquierdo, llegaron a Grecia, llegaron a Egipto. Grecia es cuando comenzaron a tener muchos problemas porque Grecia les hizo la batalla bastante fuerte con Alejandro Magno, entonces ellos tuvieron la pérdida de su imperio fue básicamente porque llegan a Grecia y eso al encontrarse con Alejandro Magno las cosas cambiaron para los medo-persas. Pero tuvieron muchos años de apogeo y por supuesto Babilonia o Nabucodonosor, el imperio babilonio, termina cayendo frente al imperio medo-persa. Sin querer hacer una clase de historia que sea tan detallada o tan larga, sí algunos eventos que para nosotros en el estudio bíblico son importantes respecto al imperio medo-persa. Nosotros conocemos a Ciro, a ese sí lo conocemos porque lo hemos leído en el libro de Nehemías, y es Ciro el segundo que es coronado como rey de los persas. Y cuando, tras sublevarse los persas, también conquistan, entre el año 49 y el 46, conquistan Media. Por eso se le llama los medo-persas, porque primero eran persas, después conquistan Media y se quedaron llamados como los medo-persas. Ciro conquista todo lo que es Asia Menor, y un punto importante, en el 539 los persas conquistan Babilonia. Y es ahí donde están viviendo los judíos. Por eso los judíos tienen estos edictos del rey de Persa, de Ciro en este caso, en Nehemías, pero en Esdras, de Darío, tienen estos edictos porque viene un nuevo rey, un nuevo gobierno que conquista Babilonia y toma una nueva decisión respecto a qué hacer con este pueblo que estaba ya 70 años con ellos viviendo en la esclavitud. Entonces, los persas fueron mucho más favorables, y no los persas, ¿no? Sabemos que fue la mano de Jehová que estaba en medio. Los persas llegan hasta Egipto, lo cual es algo súper interesante porque al llegar a Egipto los persas toman mucha sabiduría de Egipto. Los egipcios tenían un método de vida, de cultura, de leyes muy avanzado, por lo tanto los persas toman mucho de esa información de los egipcios. Y en el año 522, dato importante para nosotros, Darío I es proclamado rey. Darío I fue un rey que tomó el pueblo de los medo-persas, después lo digo yo muy chico, el imperio de los medo-persas, los toma en el mejor momento, y es el Darío donde sucede la historia del profeta Zacarías. Así que por eso es importante Darío para nosotros, porque Zacarías justamente está ahí involucrado. Distintas campañas en el 516 que realiza Darío. Empieza el declive del reino en el año 490, cuando empiezan a llegar a Grecia y los griegos comienzan a invadir a los persas. Por lo tanto, los griegos empiezan a hacer más la batalla y en el 486 muere Darío.
se sublevan en el delta del Nilo y entre estas revueltas de naciones muere Darío y su hijo Jerjes es quien asume el trono. Y muchos comentaristas dicen que cuando asume Jerjes comienza la caída del imperio medo-persa en manos de los griegos, en manos de Alejandro Magno. Muy bien. Como ya estamos hablando, ¿quién es el Darío? Porque vamos a leer de Darío en el libro de Zacarías. Por eso es importante tener esta introducción. ¿Quién es el rey Darío del libro de Zacarías? Es Darío I, que fue el tercer rey de esta dinastía de los persas, que reinó entre el año 421 y 486 a.C. Como les contaba, heredó el imperio en el mejor momento, donde lo tenían todo, territorios como los de los iranos, Elam, Mesopotamia, por eso que los babilonios terminan cayendo frente a los medos persas, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas del Asia Menor. ¿Cuáles son sus logros? Aquí hay cosas bien interesantes. ¿Cuáles son sus logros? Él realiza una reforma administrativa y financiera del Estado, muy avanzado para su época. Dividió el territorio conquistado en satrapías, distintas administraciones. Implantó un sistema monetario unificado, unificó la moneda del imperio. Organizó los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que se le llama el último legislador de Egipto. Como les contaba, al llegar a Egipto toman estas leyes y las implantan dentro de su nación. Y algo bien interesante para nosotros es que hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio. Quizás usted alguna vez ha escuchado de que en el Nuevo Testamento ellos hablaban arameo, ¿cierto? Y siempre a mí me han hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué hablan arameo si ellos son judíos y deberían estar hablando hebreo, ¿cierto? Sí, hablan hebreo, pero ¿por qué hablan arameo? Porque el arameo fue el idioma que ellos trajeron desde el imperio medo-persa y terminó siendo un idioma común. Pero después llega Alejandro Magno y Alejandro Magno dice, yo quiero que sea el griego. Entonces, bueno, el arameo empieza en retirada y empieza a llegar el griego. Por eso vemos en el Nuevo Testamento de que hay muchas cosas que hablamos que las dicen en arameo, otras las dicen en griego y también algunas las dicen en hebreo, que es su idioma natal de los judíos. Pero es Darío precisamente el que implanta el arameo como el idioma principal para su imperio.